El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. En la barca, dice en el versículo 14, ellos habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El Señor había multiplicado panes y peces, y recuerde que fue más de una vez. Este fue el segundo milagro. El primero fue cuando lo hizo para 5,000 hombres y sus familias. Ahora lo hace para 4,000. Y ahora este milagro a los 4,000, y dice que ellos se subieron al barco. Siempre que el Señor multiplicó panes y peces, quedó residuo, sobró, y a ellos se les olvidó tomar de lo que había quedado. Y dice que no tenían pan para consigo, es decir, que se fueron y no llevaron almuerzo. Y les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Les dijo: cuidado con las maneras de pensar del gobierno humanista secular, y cuidado con la manera de pensar de la gente religiosa que no tiene una conexión espiritual con Dios. Enseguida que él les dice eso, dice: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. What? Como que ellos, ¿sí ve cómo ellos perciben en su mente? Ellos, en inglés dirían, they slightly missed the subject. Ellos le hablaron de otra cosa y por poquito se perdieron. No, se perdieron muchísimo. Luego en el versículo 16, 17, el Señor les dice, porque dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten porque no tienen pan? En esta versión dice así. Y de hecho en el versículo 16 dice: y discutían. En la New King James Version dice: y ellos razonaban entre ellos. Ellos razonaban entre ellos. Es porque no trajimos pan. Jesús, entendiendo, les dijo en el versículo 17 que deberían tener cuidado de la levadura de Herodes, ¿cierto? Perdón, en el 15 les había dicho eso. En el 17 les dice: ¿por qué ustedes razonan porque no tienen pan? ¿Por qué ustedes razonan porque no tienen pan? Eso es poderoso. Y luego les dice: ustedes todavía no entienden y no perciben, que es parte del funcionamiento de la mente. ¿Y por qué su corazón está endurecido? ¿Por qué razonan porque no tienen pan? ¿Por qué no entienden ni perciben? ¿Por qué no entienden y comprenden? ¿Aún tienen el corazón endurecido? Versículo 18: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Ojo, y no recuerdan. Cuando partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entienden? Mire que el razonamiento de ellos, el proceso de pensamiento, era un proceso de pensamiento en el cual ellos tenían problema, tenían guerra en la cabeza, pero no se daban cuenta que ni siquiera que tenían guerra en la cabeza. Ellos están razonando. Entonces viene la pregunta: el Señor les está hablando de algo espiritual y ellos están hablando de pan y preocupados porque no tienen pan. Y lo que el Señor les dice: ¿ustedes por qué razonan de esa manera? ¿Ustedes creen que van a aguantar hambre cuando me vieron que yo multipliqué para 5,000 personas y multipliqué para 4,000? Guerra en la cabeza. De pronto alguien está preocupado. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega esto? La pregunta es: ¿has tenido antes una necesidad grande, urgente? ¿Qué pasó?
Estoy seguro que Dios proveyó, que Dios obró, Dios hizo el milagro. ¿Por qué ahora en tu proceso de razonamiento dudas? Y aquí viene algo interesante, porque el milagro no era solamente para suplir una necesidad momentánea. Los milagros son para que nosotros conozcamos a Dios íntimamente. A través de los milagros Dios se revela a nosotros para que lo que pensemos de Dios sea lo correcto. Pensamos lo correcto de Dios a través de la palabra y luego Dios viene y hace un milagro y entonces lo conocemos más. La pregunta es, cuando viene una necesidad y no llega rápido la respuesta, ¿cambiamos nuestro pensamiento acerca de quién es Dios porque no llega rápido, porque no llega como queremos? Tan rápido comenzamos a razonar diferentes porque hay una guerra. Los cristianos, desde que nos convertimos, nos cuidamos. Estamos preocupados de lo que pensamos. No queremos pensar pensamientos de odio, de rencor, de lujuria o lo que sea. Ahora yo te digo que Dios no está interesado solamente en pensamientos aislados. Dios está interesado en procesos de pensamiento, en razonamientos. ¿Cuáles son tus procesos de razonamiento? Cada vez que comienzas a pensar en las cosas, ¿qué proceso se desata? ¿Qué es lo que comienzas a armar en tu mente que después te hace que desconozcas a Dios, que no creas en las promesas, que estés asustado, que estés ansioso? Hay guerra en tu cabeza. Y debes levantarte para pelear esa guerra, porque la manera como vemos las cosas entra por la mente. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué piensas? Quiero agregar un ejemplo más. Muchos hermanos, sé testimonios de hermanos y hermanas, que en una situación de crisis económica ayudaron a alguien con lo que les quedaba. Y de repente vino una bendición y Dios les multiplicó al 1000%. Milagros tremendos y rápido. Resulta que Dios se manifestó y ellos ya sabían que Dios es bueno, que Dios no se queda con nada, que Dios provee, que Dios hace milagros. Resulta que la segunda vez lo hicieron y en la segunda vez el milagro no vino tan rápido. Y comenzó a pasar el tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y si yo esto? Y entonces comenzaron también a razonar y a ver, ¿y dónde está Dios? Y si entonces la palabra es verdad, ¿por qué no llega rápido? ¿Y por qué no sucede? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Sabes lo que se llama eso? La prueba de la fe. Porque se supone que una vez que Dios se ha revelado a nosotros por la palabra y por las obras sobrenaturales que Él ha hecho, nosotros no deberíamos cambiar de opinión por el hecho de que hay una necesidad y se está dilatando un poco la llegada de la bendición. Es probándonos para ver si estamos firmes y decir, la bendición no ha llegado, pero Dios es bueno. La bendición no ha llegado, pero Dios no desampara a sus hijos. La bendición todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Es todavía porque va a llegar, gloria a Dios, pero Él les suple a sus hijos todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es importante porque entonces en la mente o niegas a Dios y niegas sus promesas, o en la mente tú abrazas y dices, confío en ti, creo en tus promesas. Hay una guerra allí. Ya yo le di el ejemplo en la Santa Cena. ¿Cuántos están creyendo que al otro lado del Jordán el maná cesará y tú vas a tener productividad y vas a cosechar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Número dos. Pelea la batalla en la cabeza. Pelea la batalla en la cabeza. Y para eso quiero que tomen notas, porque hay cosas específicas que tú debes hacer. La primera, desafía tus pensamientos o interrógalos. Te pregunto, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Porque a veces oímos cosas y las creemos. Entonces yo te leo la palabra y tú dices, yo creo eso. Y vas y oyes la noticia y dices, wow, yo creo eso. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué crees? ¿Crees en un momentico
en la palabra y cuando vas se te olvida y ahora crees lo que el mundo te dice, crees lo que el experto te dijo, crees lo que el noticiero te dijo, crees lo que el vecino te dijo, crees lo que el primo inconverso te dijo. ¿Sabe? Esto yo lo he enseñado a través de los años en la iglesia. Y muchos todavía tienen unas luchas mentales en las cuales no tienen victoria, están derrotados. Y por eso hay áreas de sus vidas en las cuales están derrotados. Pero ¿sabe por qué no lo hacían? Porque vivían a la carrera y de afán. Pues ahora tienes tiempo para que hagas estas cosas y para que cojas el ritmo. Y cuando vuelvas a estar ocupado, manejes bien tu tiempo y uses tiempo también para lo que es importante y no dejes de hacer esto y no vuelvas atrás. Lo primero es entonces interrogar tus pensamientos. Interrógalos todo el tiempo. Desde que nosotros nacimos ya venimos con cierta programación de pensamientos y de procesos de pensamiento. No nos tienen que enseñar. Pero además de eso, desde que nacimos estamos recibiendo información continuamente, ideas, maneras de ver el mundo, maneras de pensar. Estamos reciba. Y fuera de eso sufrimos quizás algunas desilusiones. Muchas personas pasaron por abusos, por quebrantamiento, por dolor en su vida. Entonces nuestros corazones y nuestras cabezas han recibido muchas cosas que han sido acumuladas en nuestra mente. Hemos sido llenados de mentiras, de engaño, de acusaciones del mundo, de la carne y del diablo. Y eso es lo que hace que nosotros reaccionemos en el pensamiento y luego en la actitud y luego en el accionar de la manera que lo hacemos. Por eso dice la palabra que necesitamos llevar todo pensamiento cautivo y examinarlo. Porque no todo lo que pienso es verdad. No todo lo que pienso es real. No todo lo que pienso está en línea con lo que Dios está diciendo. Y tomar algo cautivo es tomar el control de eso. Es un término fuerte. Es como que si el que no es soldado y nunca ha estado en la milicia o en la policía, pues lo toma. Si le dicen vaya arreste a esa persona, le doy autoridad, diría despacio, camine conmigo. No, cuando arrestan a alguien, a una aquí, le dicen póngase contra el carro y ponga las manos arriba. Y si llega a bajar la mano, le mete el empujón y dice, hey, un momento, eso no es así. No toque su bolsillo. Uy, parezco un policía. Aleluya. Ojo, que esto es algo serio. Es guerra. Dice, toma esos pensamientos. Tomar ese pensamiento es una palabra violenta de guerra. Y tomar algo cautivo es tomar el control de eso, tomar el control de esos pensamientos, ponerlos en un ambiente controlado. Hello. Como poner un animal salvaje en una jaula. Entonces tienes que mirar de cerca tus pensamientos y considerar qué es lo que estás pensando y creyendo y por qué. Y decir, un momento, como hice yo cuando venía manejando, gracias a Dios el Espíritu Santo me hizo sacudir. Pero ¿por qué? Imagínense, yo iba a llegar aquí al MEP cansado del camino, a ministrar a los líderes y a la iglesia que se conecta el lunes. Si hubiera permitido, si no hubiera interrumpido, si no hubiera tomado esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Los pensamientos vendrán de tres fuentes: de tu propia carne, del mundo y del diablo. Lo segundo, somete tu mente a la verdad. Y la palabra someter es también una palabra aquí de guerra. Ellos no se quieren someter. Y para eso necesitas invita, tienes tiempo para hacerlo, al Espíritu Santo, para que te ayude a llevar pensamientos cautivos en sometimiento al Señor Jesús. Te invito, Espíritu Santo, tengo estos procesos de pensamiento, reacciono así, ayúdame, Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo? La palabra dice que el Espíritu de verdad nos enseñará y nos recordará lo que Él nos ha enseñado. Oh Padre, gracias por Espíritu Santo, porque tú me muestras que eso no es lo que tú me has enseñado. Tú me recuerdas lo que tú me has enseñado. Gloria a Dios. Así que regularmente debes ir delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que te recuerde quién es Jesús, lo que Él ha hecho, quién eres tú por el hecho de que Jesús te salvó. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu propósito en la tierra? ¿Qué promesas tienes? Gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué debo preguntarle eso? Para que no te veas como los hijos de Israel que dijeron, oh, delante de ellos nosotros somos como insectos. No, Jesucristo es el Dios todopoderoso. Oh, mira esto acerca de los hijos de Israel.
Israel. Ellos llegaron con un tremendo racimo de uvas que tenían que ponerlo en un palo y cargarlo 2 personas, y vinieron hablando mal de la tierra. Ni siquiera la prueba física de que la tierra era buena y era productiva les cambió lo que ellos tenían en su mente, mucho menos creer que hay un Dios que es más grande que toda persona, más grande que tú, que hay un Dios más grande que todo gigante que se te pare encima, que hay un Dios más grande que toda muralla que no te deje entrar a donde tienes que entrar. Dios es más grande que cualquier obstáculo. A ellos se les olvidó eso. Ellos solamente iban pensando y creyendo lo que asimilaban de manera natural. Ellos se les había olvidado todo lo que Moisés les había enseñado de la palabra. A ellos se les había olvidado los milagros que Dios había hecho en el desierto. A ellos se les había olvidado que la nube iba con ellos de día, en la columna de fuego de noche, que el maná caía. A ellos se les olvidó todo eso porque eran gente que permitían que la lucha espiritual fuera algo pasivo. Ellos no se levantaron a luchar. Ellos permitieron que esas fortalezas que estaban allí, y por eso no les dejaran conocer a Dios. Y por eso es importante someter esos pensamientos en obediencia a Cristo. La oración, someter los pensamientos, las creencias, contradecirlos en la mente y luego declarando: Señor, yo creí esto. Y yo voy a decir: pastor, sí, pastor, Jehová, pastor, renuévame, Señor, con las verdades. Tu palabra dice eso. Número 3, observa el fruto de tus pensamientos. Una de mis escrituras favoritas sobre la mente y los pensamientos está en Jeremías 6, pero hoy no la voy a tocar. Pero sí le voy a decir que la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que nosotros damos un fruto espiritual que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Paremos ahí. ¿Tú crees que si tú tienes pensamientos de incredulidad, pensamientos de ver solamente lo natural, la tierra está mal, todo está mal, tengo miedo, será que sí, será que esto entra a mi casa, será que qué va a pasar con la economía, de qué vamos a vivir? ¿Tú crees que tú vas a producir el fruto de paz? Porque los frutos son amor, gozo, paz. O sea que tus pensamientos producen fruto, paz. ¿Tú crees que vas a producir frutos de gozo? No. No vas a producir esos frutos, ni ninguno de los otros. Entonces tú tienes que observar qué fruto. Si hay fruto del Espíritu Santo o si hay otra clase de fruto. Yo tengo que decir esto porque soy el pastor. Y me duele decirlo. Yo quisiera pensar que el 100% de la gente está caminando en lo que Dios nos está llevando, en consagrarse, en el mejorar. Pero sé que todavía hay personas que están sin orar, desperdiciando el tiempo y quizás metidos en pecado, pornografía o quién sabe qué cosas. En estos días hubo una reacción de alguien, nos informaron, y yo primero me quedé admirado y segundo sentí tristeza. Dije: en un tiempo como este, una persona perseverando en ese pecado. O sea, no hay temor. No vayamos tan lejos. No hablemos de temor a Dios. Ni siquiera hay temor de que de pronto me puede agarrar esto y me puede llevar. Aunque el temor más grande y el que debemos tener es el temor a Dios. Yo digo, si una persona en este tiempo, con tantas cosas malas que están sucediendo, todavía en su mente está produciendo frutos de la carne que se convierten en acciones, ¿qué esperanza hay? Pero yo estoy creyendo que Dios te va a restaurar, te va a levantar y vas a poder ver los frutos. Examina qué frutos estás dando. No solamente los frutos espirituales, los primeros, pero también qué frutos en tus acciones. Amén. Número 4, contraataca. Contraataca, no te quedes allí, contraataca. Hay guerra en tu cabeza. Y esta guerra en tu cabeza no es una actividad pasiva, es algo que requiere energía, esfuerzo, tiempo,
que luches en el poder de Dios, con las armas de Dios que son la oración y la palabra. Armas espirituales, Él te las ha dado, el Evangelio te lo ha dado, y el Espíritu hará que esas verdades de Jesucristo te sean reveladas, te sean conocidas, y cuando lo hace, aférrate a las verdades. Y aunque este diga una cosa, yo me aferro a la verdad, y aunque este pronostique una cosa, me aferro a la verdad, y aunque este me proponga una cosa, me aferro a la verdad y digo no, y aunque venga una sugerencia de un dardo del enemigo a la mente, digo no, porque la palabra dice esto. Entonces tenemos que aprender a luchar proactivamente. No es algo pasivo, no es de escuchar el mensaje y decir amén, ya gané la batalla. No, con escucharlo no, es con lo que tú harás. Y por eso tienes una armadura que Dios te ha dado, la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Toma la verdad de Dios para que sostenga tu armadura, la coraza de la justicia que guarda tu corazón, tu alma, el calzado de correr a llevar el evangelio de la paz, el escudo de la fe con el cual apagas los dardos de los pensamientos que el enemigo te lanza, el casco de la salvación. Piensa salvación, piensa soy salvo, soy pleno, soy prosperado. Piensa soy libre. Dios tiene propósito para mí, soy un redimido, soy perdonado, gloria a Dios. Así es de que todas esas verdades se convierten en tu armadura para luchar esta batalla antes de cruzar al otro lado, porque ciertamente esto va a terminar, el Jordán se va a abrir y vamos a pasar en seco al otro lado, y en el otro lado Dios tiene cosas nuevas, gloria al Señor. Así es de que lucha. Y vamos con el tercer punto. En el día de hoy, y con esto terminamos. ¿Cómo luchas? Medita con la palabra. A Josué el Señor le había dicho: medita en mi palabra, esfuérzate, sé valiente para que medites en mi palabra de día y de noche. Alguien dijo una vez que tenemos 80,000 pensamientos al día. ¿Cuántos de esos son buenos? Y alguien dijo que tenemos 10,000 ideas. Las ideas son diferentes. ¿Cuántas de esas son negativas y cuántas son buenas? ¿Estás luchando? Esta semana es una semana de meternos en la lucha para recuperar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones. El tercer punto es el poder de una mente victoriosa. Gracias por el entusiasmo aquí. El poder de una mente victoriosa. Oh, dígale a alguien: hay poder en una mente victoriosa. Primero, considera, date cuenta de la guerra en tu cabeza. Número 2, ¿cuál era el número 2? Pelea la batalla en la cabeza. Y número 3, hay poder. ¿Hay poder en qué? Hay el poder de una mente victoriosa. ¿Qué es una mente victoriosa? Una mente victoriosa es aquella que continuamente lucha esa batalla que tiene contra procesos de pensamiento y razonamientos que contradicen a Dios, la palabra de Dios, los propósitos de Dios, los principios de Dios y las promesas de Dios, y que por cuanto lucha es victoriosa, y es victoriosa porque al luchar y tener victoria va siendo renovada. Tú no renovarás tu mente a no ser que luches. ¿Cuál es la clave aquí? Rinde tus pensamientos a Dios. Rinde tus pensamientos a Dios. Entonces aquí vienen dos cosas. Primero está, esto nos va a ayudar a nosotros en la fe. Y hay una fe individual, pero también hay una fe colectiva. La fe colectiva es importantísima. Por eso Josué le dijo a ese pueblo: hey, miren, vamos a pasar al otro lado. Cuando los sacerdotes mojen los pies, el agua se va a detener, van a pasar en seco. Imagínense, todos tenían que creer. Y si no, no iban a ir detrás. Había una fe colectiva, pero había también una fe individual, mi fe personal. Cada uno debe luchar entonces para poder tener esa victoria. Y entonces esto se va a manifestar en cosas prácticas. Cosas prácticas es que tendremos una vida espiritual excelente, tendremos una vida emocional estable y tendremos una vida en todos los demás aspectos, en la familia, en lo laboral, en las relaciones, en la economía, que será una vida excelente, gloria a Dios, una vida de progreso, de avance, gloria al Señor, para la gloria de Dios y para bendición de otros, aleluya. Entonces yo le voy a decir algunas cosas en el día de hoy, porque la mente, le voy a decir cosas como Josué le dijo cosas al pueblo. ¿Sabes que este cruce al otro lado en los tiempos de Josué se dio entre los finales de abril y los principios de mayo?
Alguien tiene que alegrarse. Cuando buscan los calendarios, entre los finales de abril y los principios de mayo fue que pasaron al otro lado. Amén. De este lado dependían del maná. Cuando pasaron al otro lado comenzaron a comer de las cosechas de la tierra prometida. Yo declaro que ahorita estás recibiendo ayuda, pero al otro lado cosecharás. Gloria al Señor. Son cosas que tenemos que pensar. Gloria al Señor. Son cosas que Dios va a hacer. Al otro lado fueron establecidos cada uno en su territorio, en su propiedad. Gloria a Dios. Al otro lado siguieron conquistando, porque la vida no es, vamos a pasar al otro lado y en el otro lado entonces descansamos. No, ya descansamos mucho en estos días, gloria a Dios. Y por eso meditar la palabra de Dios en oración comienza a llevar nuestro pensamiento a otro nivel. Dice de día y de noche, como la vaca que está rumiando, de día y de noche, la palabra. Aunque estoy haciendo, estoy con la palabra. Esto que voy a hacer, la palabra. Esta situación que enfrento, la palabra. Estoy meditando en la palabra, gloria a Dios, porque el pensamiento dirige tu vida, gloria al Señor. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7:30 de la noche, domingo 8:30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.